les beneficia. ¿Es eso igualdad? ¿Es eso razonable, señor Rajoy? Por eso, Compromís planteamos el referéndum Baldoví. Esta tiene que ser también la legislatura de hablar de la nueva cultura del agua. No nos gusta su apuesta tampoco de la energía nuclear después del accidente de Japón. Esta será la legislatura de un nuevo sistema de financiación que haga que los valencianos tengamos un sistema de financiación más justo. Esta será la legislatura que hablemos de la PAC agraria, de la agricultura mediterránea valenciana, que no sea siempre la gran olvidada. Y esta será la legislatura donde hablaremos del corredor prioritario que es el del Mediterráneo. Señor Rajoy, y estoy terminando. Mire, usted habló ayer de facturas. Y yo tengo aquí una de Feria Valencia, la de la proclamación de usted como candidato del PP en 2007, la de la proclamación que lo encumbró como candidato y que ustedes parece que aún no han abonado. Una factura que asciende a 568.000 euros. El 30 de junio aún no se había abonado. 4 años después. Yo espero que, si me equivoco, que me rectifique. Y estoy absolutamente seguro que usted lo desconocería. Pero por culpa de impagos como ese, 117 trabajadores han ido al paro. Y traigo aquí esta factura porque es de una institución pública. Porque a mí, cuando son entre empresas privadas, que se apañen. Pero Feria Valencia depende del Ayuntamiento y de la Generalitat. Es decir, se financia también con nuestros impuestos. Señor Rajoy, den ejemplo donde gobiernan. Y por último, señor Rajoy, y lo digo ya sin acritud, a pesar que he visto que usted tenía mucha acritud conmigo, le deseo mucha suerte, como se lo deseo a todos los gobernantes del Partido Popular, porque he sido alcalde y sé que esta va a ser una legislatura muy complicada, como ha sido la anterior. Le deseo a usted que acierte con sus medidas y que esas medidas beneficien sobre todo a las personas, a la gente sencilla. En ese camino no lo dude. A pesar de los encontronazos que podamos tener, tendrá a Compromís Equo a su lado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baldoví. Pues con Joan Baldoví, Mariano Rajoy ha mantenido uno de los enfrentamientos más tensos. Le preguntaba a Mariano Rajoy de dónde cree él que viene la democracia y arrancaba las risas del hemiciclo. También quiero darle las gracias al señor Baldoví por el tono de esta segunda intervención. Bueno, ha hablado de cosas ya más reales, ha hablado de personas. Esta legislatura debe ser la de las personas, estoy de acuerdo, esta y las anteriores. Hablo de los ayuntamientos, estoy de acuerdo con las dificultades que hay y sin duda alguna tenemos que buscar un sistema de financiación de las corporaciones locales y dentro de la reforma a la Administración que yo planteo la eliminación de duplicidades. Ha hablado de energía, uno de los grandes retos que tiene este Gobierno, ha hablado de la PAC, de la agricultura, voy a crear, como ya he dicho en varias ocasiones, un Ministerio de Agricultura, del corredor mediterráneo y luego de 2 temas que propiciaron ayer un amplio debate. Uno, la reforma de la ley electoral y otro, el asunto de la dación en pago. No voy a reiterar los argumentos que di en el día de ayer. Vamos a la mayor celeridad posible, lo hará mi grupo parlamentario, a plantear la creación, aunque ya creo que ya está creada, o al menos que se ponga en marcha la subcomisión para tratar todos los asuntos relacionados con la dación en pago, un tema complejo, delicado y que no se resuelve en media hora. Y en la ley electoral tengo que remitirme a lo que ayer les dije, pero yo recuerdo que formaba parte de un partido que con esta misma ley electoral se presentó a las elecciones y tuvo 9 diputados. O sea que teníamos 9 diputados y al final llegamos a 184, con lo cual pues le animo a usted a que siga por esa senda y también a alguna de las personas que intervinieron ayer. Se puede hacer. Buena prueba de ello es que nosotros lo hicimos. Por tanto, no hay ninguna razón para que ustedes no puedan hacerlo porque, que yo sepa, no son de peor condición. Así que mucho ánimo.